Bueno, amigos y amigas, estamos de regreso en su espacio Al Filo. Estamos conversando con el doctor Sánchez Cárdenas, es ministro de Salud Pública también, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y titular de la Secretaría de Salud de ese partido. Así que Durán tiró una preguntita ahí al aire antes de la pausa. Y bueno, doctor, ¿por qué la Junta Central Electoral dice que han muerto una cantidad de personas y Salud Pública ha dicho otra cantidad que es por debajo de lo que se habla en el registro civil? ¿Por qué la diferencia en cuanto a COVID se refiere? Mire, el SINAVE, el Sistema Nacional de Vigilancia, hay lo que se llama el reporte obligatorio. Todas esas muertes tienen que llegar allí, se procesan y son las que se dan a conocer. Cualquier clínica u hospital está obligado a eso, a hacer el reporte, y las direcciones provinciales de salud por igual, hacer los reportes debidos y notificaciones. En ese sentido, yo entiendo que hay sin lugar a dudas subregistros que se dieron, pero hay que distinguir en esa diferencia que hay dos cosas. Primero, la muerte directa por COVID, la otra que son asociadas a COVID, que es donde está ese gran volumen que hoy a nivel internacional se está haciendo investigaciones estadísticas de cuál fue la mortalidad probable, real, vinculada a COVID. En OMS se habla entre 15 y 18 mil, que fueron las muertes. 4.000 y tantas que son en el sistema de salud pública. El registro habla de 8.000 y tantas. De manera que esas disparidades están. Los médicos que le levantan las actas de defunciones, ahí está el gran tema que hay que ver, porque muchos, nosotros trabajamos bastante ese tema. Recuerden en las ruedas de prensa cuando nosotros combinábamos y amenazábamos a clínicas y hospitales a hacer a tiempo los reportes, porque se quedaban detrás. Sí. Y nosotros teníamos de un momento a otro que lanzar 20, 30 muertos que reflejaban no lo que murieron el día anterior al que correspondía el boletín, sino esos acumulados que venían reportándose tardíamente, y entonces estamos detrás de eso. Probablemente la génesis de esos problemas estén por ahí, en la notificación obligatoria y los incumplimientos, en la muerte asociada a COVID. Si es una persona que tiene un padecimiento crónico y que está en mala situación y que simplemente cuando llegue el COVID, la persona muere, pero directamente ya estaba en una condición precaria. Es decir, esas dos cosas hay que diferenciarlas, y pienso que ciertamente pudo haber, y no tengo la menor duda que subregistro en ese sentido la pudo haber, a pesar de los esfuerzos que se hacen. Una de las cosas está en, y siempre insisto eso, en la informatización del Sistema Nacional de Salud, público y privado. Salud pública, para ejercer la rectoría, tiene que tener un sistema en el cual entre el registro en lo público y en lo privado de las acciones de salud que se toman con un ciudadano que llega a una clínica. Y al entrar en el expediente electrónico se pueda recoger esa data sin que pueda ser alterada o cualquier otra cosa, y que tengamos ahí el rastreo efectivo de cada uno de los pacientes, porque ahora casi tenemos el 98% de la población en la seguridad social. Sí, claro, claro. Entonces, aquí lo que falta es, y dejamos en licitación ese gran centro de cómputo que reúna la información de salud, tanto del Servicio Nacional de Salud como SENASA, el agua, lo que tiene que ver con medicamentos, etcétera, que tenga ese banco de datos de salud básico para dos cosas importantes. Número uno, investigación, y número dos, el proceso para la formulación de las políticas, porque sin una data lo más cercana a la verdad, los resultados de las políticas pueden estar fundamentados en datos incorrectos, y eso crea debilidades en las políticas. Doctor, vemos que últimamente hay muchas quejas en la población con el tema del 911, de que hay un deterioro ya muy notable, incluso también con la asistencia vial,
pero dice el presidente de la República que es verdad que hay un retraso, pero que es de 1 segundo, es de 1.5 segundos. Eso se corresponde a la realidad. ¿Qué tiene usted que decir? Y si el Partido de la Liberación Dominicana, a través de su secretaría, va a tener algún pronunciamiento, porque es un logro que hizo el PLD para la República Dominicana y que ahora esté en manos que parece ser que la van a destruir. Mire, yo creo que el presidente es una figura que hay que preservar. Cualquier presidente. Un presidente no puede ser expuesto con información falsa. Cuando nosotros salíamos, el tiempo de asistencia era de 15 minutos, 16 minutos. Es más, yo recuerdo los pleitos que tenía con mi querido amigo Gustavo Montalvo por minutos, que 14, 13, 15, que oscilaban. Y hicimos una expansión y compramos 387 ambulancias. Pero ahí con la expansión dice que ustedes... Ese es el alegato del presidente. Ustedes expandieron, pero sin ambulancia. 387. Póngalo usted, por ejemplo, ¿cuánta ambulancia necesita Neiva? 2 o 3. Exacto, o sea, 6, 7 ambulancias, 387 ambulancias. Y no tuvimos y dejamos y entregamos con 15 a 16 minutos, pero ellos están 26, 28, sí llega. ¿Cómo si llega, doctor Pérez? Bueno, pero ¿qué pasó en la Z? ¿Qué pasó en la Z101 con uno de sus expositores? Lamentablemente. No llegó. No llegó. De manera que, habiendo ellos prácticamente tomado el gobierno, ya tenían los problemas porque no había el expertise y despidieron a todo el personal que tenía ese expertise. Y eso no es lo que pusieron a decir al presidente que tenía que ver con expansión. La expansión se hizo sobre la base de compra de ambulancias. Y ellos debieron, inmediatamente llegaron a finales de 2020, a hacer nuevas licitaciones y adquirir la suficiente ambulancia para mantenerla, porque una ambulancia de esa anda entre 800 y 1500 kilómetros diarios. Eso es candela 24 horas, de manera que la vida media de una ambulancia es muy corta. Y eso obliga al ministerio, que era quien tenía entonces las operaciones del 911, a hacer reparaciones permanentes de ambulancias por choque, daños mecánicos, etcétera, que se dan. Y eso es una complicación, pero se mantienen las unidades operando y el servicio. Yo creo, y esto es otra cosa más, la satisfacción ciudadana era sobre el 95%. Así es. ¿Y por qué la satisfacción ciudadana? Porque Danilo Medina les resolvió a este país, a la población dominicana pobre, tener que pagar de 5 a 8 mil pesos por una ambulancia para movilizar un enfermo. Sí, claro. Y el 911 con una llamada tenía inmediatamente, primero una unidad motorizada, que no la veo, que en medio de los tapones llegaba primero y ya estaba dando asistencia mientras la ambulancia iba franqueando los tapones para llegar, ¿entiende? Entonces, esa eficiencia, eso se perdió. Igualmente, como le decía a ustedes con la vacunación, aquí hubo un error estratégico con hacer, ¿cómo es que le dicen ahora cuando votan a la gente? Desvinculados. Desvinculación. Entonces, desvincularon a la gente que tiene el expertise. Y ahí tiene la cosecha. No es por expansión, señor presidente. Compramos 387 ambulancias, si la memoria no me engaña, para hacer esa expansión. Entonces, y no había la queja ciudadana, porque tenía antes del de agosto esa queja ciudadana que tenemos hoy. No existía. Eso no existía. Al contrario, era una satisfacción ciudadana. O sea, no es porque yo lo diga como representante del gobierno anterior. Es que es la voz de la población que puede decirlo. Y los casos son... En días pasados vi un ciudadano que se le quemó el vehículo en el malecón, que andaba en las redes sociales, quejándose de que tenía más de media hora que llamó al 911 y se le quemó el vehículo y nunca llegó. El caso de las niñas en el elevado. Las niñas en el elevado. Entonces, no es... Pero esa ambulancia que se ven alguna vez en las redes sociales empujándola del 911, explíqueme eso. Eso fue un caso, tengo entendido, que se dio, que se da... Esos son vehículos que vienen con acuerdos con los concesionarios. Si no me equivoco, era una Fiat. Y tiene su concesionario y tiene además un sistema que a determinadas horas hay que llevarla al concesionario. Para mantenimiento. Para mantenimiento. Entonces, esos ciclos de mantenimiento son aparatos y mecánicos. reentrenamiento del personal para que usen bien los vehículos y no lo deterioren, eso es una cosa del día a día.
que se está haciendo y los récords de cada uno, un chofer y todo esto que están ahí manejando, hay que tenerlo. Un chofer de esos que iba chocando, hay que sacarlo de circulación porque te está sacando una unidad. Y entonces, ¿cómo funciona el 911 en la parte de salud? Son por sistema de preposiciones que se llaman, que son los lugares dentro de la geografía de la provincia donde están ubicadas. Sí, yo veía antes y ambulancias están estacionadas paradas. ahí. Llega la llamada de manera que al punto en que se presente va la que está más cercana. Y si hay problema, por ejemplo, por tránsito, puede ir la otra si tiene una vía de acceso al punto de origen de la llamada más rápido. Yo veía eso, en la UAS había una, recuerdo en el Centro Olímpico, en el Mirador Sur, y ninguna de las tres la En veo todo, ya. por todas partes, eso estaba ubicado y eso no se movía. Se movía cuando estaba movilizando. ¿Entiende? Entonces, si se daba en ese punto donde la ambulancia se movilizó y anda para un hospital, las preposiciones más cercanas cubrían esa necesidad inmediatamente. Doctor, ¿qué está pasando? Porque hay cierto malestar. Observo en las redes sociales que los hospitales, en el caso de las emergencias, en el caso de la clínica primaria, algunas casi no tienen medicamentos, y en los hospitales las atenciones a las emergencias hay un fallo. Mire, esas son de las cosas que se trata por vía de comunicación de encubrir. Hay un desabastecimiento general. Gautier, Hospital Sí. Gautier, no hay tubo de pecho. Wow. Eso vale 700 pesos, 800 pesos. No hay. No hay tubo de pecho. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que no me digan que es que no, es Y así que es que el hay gobierno le está dando desabastecimiento en los 2.000 millones a clínicas hospitales. privadas. Y así pasa con las boticas populares, también muchos medicamentos que faltan en alto costo. Y no se están quejando los pacientes de alto costo, Sí. de la ausencia de los medicamentos. Es decir, esa es la realidad. Ahora, yo siempre he dicho la cosa, a mí me decían, no digan todos esos muertos, no. La población, nosotros creamos una estrategia dentro del plan estratégico de enfrentar el COVID, una programación estratégica de comunicación estratégica. Y por eso usted vio esa rueda de prensa ahí diariamente. ¿Para qué? Para contrarrestar en un ambiente político electoral como el que había, todo ese influjo de las redes sociales, Bueno. creando y mintiendo y usándola políticamente. Los ataques que inmisericordiamente nos hacían a la administración pasada, ahora lo que dijeron, no quieren que le saquen los videos. ¿Cómo así, Porque, doctor? pero a mí me decían, que ¿cómo es? Porque eso es un chantaje mío, por ejemplo, estar pidiendo un estado de emergencia de 45 días adicionales, ya esto pasó y esto es... Y después vivimos Llegaron 2 años. y se pasaron año y pico con estado de emergencia de 45 días. Entonces, nosotros que no teníamos vacuna, que estábamos era a mano limpia con los técnicos nada más por mecanismos de salud pública y epidemiológico. Y entonces todavía no se entendía la trascendencia, pensar como país y no como politiqueros, que se evidencia después del 16 de agosto, que estaban mintiendo, que estaban usando eso para beneficios políticos. Entonces interesaba más ganar el poder que defender a la población que estaba siendo impactada por el COVID-19. Mucha gente murió. Entonces, Es lamentable. yo creo que esas son de las cosas que hay que modificar se nos salvó el en doctor, este que ambiente no lo político. metamos la política. No, lo vamos, ya para por lo menos concluir, doctor. Me dicen que usted ya tiene, o la gente los quiere aspirar para senador del Distrito Nacional. Y, segunda pregunta, ¿es cierto que el PLD y el PRM quieren hacer acuerdos para habilitar a Danilo? Empiezo por lo último. Eso es una falacia inventada y lanzada por el propio gobierno en su desesperación. El PLD está concentrado desde su Congreso, ustedes nos han visto a nosotros ahí, trabajando en nuestra reorganización, en realizar las elecciones. Yo soy uno de los electos al Comité Central y a la dirección de esta Secretaría de Salud del partido. Ese proceso continúa y se va profundizando hacia todas las raíces sociales que tiene el PLD, que es un partido que tiene una implantación social extraordinaria. Y a eso es que se le teme. Entonces se lanza la idea de negociación. ¿Cómo vamos a negociar
con precisamente cuando somos los dos contendientes que tenemos actualmente. La negociación la hicieron ellos con otras organizaciones. Así fue. Y ganaron la presidencia con el apoyo, por ejemplo, de la Fuerza del Pueblo, que llegaron como socios al gobierno. No con el PLD fue al que enfrentaron. ¿A quién es que están enfrentando? Es al PLD y lo enfrentan porque somos no el PQD. No se enfrentan porque saben que somos la fuerza a la cual hay que vencer. Entonces eso no va. Ni Danilo está aspirando a presidencia, ni cosa por el estilo. No. Danilo está concentrado en reorganizar, fortalecer los organismos del partido y poner al partido con los guantes puestos para echar la pelea que hay que echar en el 24 en un sistema democrático que necesita de los partidos políticos y no esta carnicería que se patrocina, donde los mismos políticos desarrollan una línea de descrédito propio, en perjuicio no solamente de los partidos políticos ante la imagen ante el ciudadano, que entonces ve la política no como la veía Duarte o Juan Bosch, como una ciencia y un arte digna de la acción de los ciudadanos, sino como una de las funciones y actividades más despreciables. Así es. Sí. Es más, incluso como quien tiene la paternidad de la corrupción. Y todos sabemos, no hay que ser aquí un científico para saber la estructura de la corrupción, que no es nada más de políticos. Eso lo sabe los niños, cualquiera lo sabe eso. Entonces, hay que defender el Estado democrático, sí, enfrentando la corrupción, pero teniendo bien claro el Estado de Derecho y de que las fallas que se puedan cometer de tipo penales son individuales. Sí, así es. No son de la razón social. La razón social se puede ver afectada, pero usted es el que tiene que pagar, porque a mí no me mandaron a Salud Pública a robar, Así es. ni a hacer negocio. Yo fui a resolver y a enfrentar los problemas que teníamos que hacer. Gracias, doctor. Ante todo, usted sabe que se quedan algunas preguntas inconclusas, pero lo vamos a invitar. Sí, lo de la senaduría, hay mucha gente y nosotros pues estamos en ese proceso. Para mí lo importante es si la población entiende que podemos hacer el trabajo que estamos acostumbrados a hacer como funcionario público. Agradecemos su participación. Señores, nos vemos la próxima semana para que estén con nosotros en su programa Al Filo.